Continuamos con algunas nociones de topología. Punto interior. Consideremos un conjunto S contenido en Rn. Un conjunto S que está completamente en Rm. Todos los elementos de S están aquí. Se define punto interior de S de la siguiente manera. A es un punto interior del conjunto S si solo si existe un entorno de centro A y radio R tal que el entorno esté contenido en S. Es decir, necesitamos encontrar un entorno con centro en A tal que todos los elementos del entorno pertenezcan al conjunto. De esa forma, estaríamos asegurando que el entorno está contenido en S y por lo tanto ya encontramos uno, que es lo que nos pide la definición. Un único entorno alcanza para determinar si el punto A es o no punto interior de S. Veamos el ejemplo 1. Trabajamos con un conjunto S perteneciente a R2. Recordemos que es muy importante tener en claro en qué espacio estoy trabajando, porque dependiendo de cuál sea este, vamos a considerar al entorno geométricamente como un intervalo abierto, en el caso de estar en la recta, como un disco, en el caso de estar en el plano, o los puntos superiores a una esfera, en el caso de trabajar en R3. En este caso, estamos trabajando en R2, en el plano, y geométricamente podemos asimilar al entorno en el plano como un disco, que tiene centro en el punto que estamos interesados para analizar. Este conjunto S tiene una forma rara, por decirlo de alguna manera, y todos los puntos que están sombreados corresponden al conjunto, pertenecen a él. Los puntos que están sobre este trazo continuo también pertenecen al conjunto S, pero los puntos que están sobre esta frontera punteada no pertenecen al conjunto S. Veamos si el punto P1 es un punto interior o no. Para que lo sea, debe existir al menos un entorno con centro en P1 tal que está completamente en el conjunto S. Los entornos en R2 son discos, en este caso, discos con centro en P1. Entonces, podría pensar en un disco aquí, y ese disco está completamente en S. Por lo tanto, alcanza, cumple la definición de punto interior. P1 es punto interior de S. Además, P1 pertenecía a S. Es cierto que si consideramos un entorno con centro en P1 con radio mayor, uno así, este entorno que ahora estoy marcando, este disco, no está contenido en S. No importa. Este entorno no importa, porque la definición me dice, encontrá uno. ¿Existe alguno? Listo, ya está. Sí, mostramos antes que este que tiene un radio menor está completamente en S. Pasemos al punto P2. P2 está sobre la línea de trazo discontinuo. Este punto P2 no pertenece al conjunto S. Pero
el punto P2? ¿Es punto interior de S? Si pensamos en algún entorno cuyo centro sea P2, tenemos que trazar un disco con centro en P2. Y nos vamos a encontrar que este disco, este entorno, no está contenido en S, no está en la parte sombreada. Hay una parte que está así, dentro, y una parte que está afuera. Por lo tanto, este entorno que marqué no me sirve. ¿Qué pasa si marco otro más chiquitito? Y en realidad va a pasar lo mismo, ¿no? Porque los que están en este sector, perfecto, están en el conjunto, pertenecen a ese. Pero los que están por aquí, no están en el conjunto ese. Entonces, el entorno no está contenido en ese. Obviamente que si trazo un entorno con radio mayor, menos aún va a estar contenido en ese. No hay ningún entorno que cumpla la definición. No existe un entorno. Es decir, P2 no es punto interior de S. Tampoco P2 pertenece a S. No es punto interior y no pertenece al conjunto. P3 está ubicado en un sector del borde de la frontera que es continuo así. P3 sí pertenece al conjunto S, pero no es punto interior de S. Si trazamos discos con centro en P3, cualquiera de estos entornos va a tener elementos en S y elementos fuera de S. Lo mismo que en el caso de P2. Si el radio es más grande, pasa lo mismo. Si el radio es muy chiquitito, pasa lo mismo. Entonces, no hay entorno con centro en P3 que esté contenido en el conjunto. Por lo tanto, P3 no es punto interior de S. En el ejemplo 2, el sector del plano es esta zona sombreada. El conjunto S está formado por los pares XY de R2, tal que 1 es menor que X, menor o igual que 3. Tenemos libertad en los valores para Y. Puedo tomar cualquier valor de Y, pero los valores de X son los de este sector. 1 a 3. El 1 no puede ser, el 3 sí. Y ahí la representación gráfica que obtuvimos. ¿Cuáles son los puntos interiores de este conjunto? Si pienso en el punto que estoy señalando con el cursor, ese punto pertenece al conjunto y también es punto interior. Imaginen cualquier disco con ese centro y todo ese entorno está contenido en el conjunto S. Si es chiquitito, no importa, está contenido. Si es grande, bueno, depende de cuál haya sido el radio que ustedes pensaron, puede que sí, como puede que no. Si yo pienso un radio tal, el entorno genera algo así, obviamente no está contenido en eso. Pero yo necesito que exista al menos un entorno que está contenido en el conjunto sombreado. Este punto es punto interior. Pero este punto, uno que esté más aquí, arriba, o más abajo, o sobre el eje, pero en la zona sombreada, todos esos son puntos interiores. ¿Qué pasa si el punto está ubicado sobre esta vertical? ¿Sí? Si en X
toma el valor 1. Ese punto que ahora estoy indicando con el cursor no es punto interior. Hay entornos, pero en todos los casos, parte de ese entorno está en el conjunto S y parte no. Algo similar a lo que pasaba en el punto P2 del ejemplo anterior. Si considero que X es igual a 3, sobre esta línea vertical, cualquiera de los puntos, S por ejemplo, ese punto pertenece al conjunto, pero no es punto interior, ya que, al igual que recién, y al igual que en el punto P3 del ejemplo anterior, no hay entorno con ese centro que esté contenido en el conjunto. Hay una parte de cualquiera de los entornos que quieran pensar que está en S, que sería el sector izquierdo. El otro sector no está en S. Por lo tanto, el entorno no está contenido en la zona sombreada y el punto no es punto interior. Veamos el ejemplo 3. Aquí, el conjunto S está formado por los X pertenecientes a R, tal que 1 es menor que X, menor o igual que 3. Dicho más simplemente, intervalo 1, 3, abierto en 1, cerrado en 3. Ojo, porque si observamos esta definición del conjunto S, sin pensar en la notación de intervalo, esta notación del conjunto S y la notación del conjunto S del ejemplo 2, diríamos, es muy parecido. Pero la verdad, son muy distintos. Sí, en las dos expresiones figura 1 menor que X menor o igual que 3, en las dos expresiones. Pero cuidado, siempre nos tenemos que fijar en qué lugar estamos trabajando, en qué espacio estoy trabajando. En el ejemplo 2, estaba trabajando con puntos de R2 del plano. En el ejemplo 3, estoy trabajando con puntos de la recta en R. Esto es fundamental, porque en R, en la recta, en esta única dirección, voy a marcar los X del conjunto. Corresponde a intervalo abierto en 1, hacia la derecha, hasta 3, cerrado en 3. Geométricamente es distinto, muy distinto, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Y es muy distinto geométricamente el entorno. En el ejemplo 2 estaba trabajando en el plano con discos. En el ejemplo 3 estoy trabajando en la recta, en R. Y los entornos en R son intervalos abiertos. ¿Cuáles son los puntos interiores del conjunto? Si pienso en este punto aquí señalado, aquí, este punto puede ser centro de un entorno que está contenido en S. Recordemos que ahora los entornos son intervalos. El intervalo, cuyo centro es este punto, aquí marcamos 1, está contenido en S. Ojo, no piensen en discos, porque acá los entornos no son discos. Vamos, estoy marcando acá un disco, pero no es esto lo correcto. Lo correcto es pensar que estoy en la recta, y en la recta los entornos son intervalos abiertos.
Volviendo a este punto, encontré un entorno con centro en él que está contenido en el conjunto. Por lo tanto, este punto es punto interior. Si voy un poquito más hacia la izquierda, acercándome al 1, cualquiera de estos puntos tiene la misma característica. Y si voy hacia la derecha, acercándome al 3, cualquiera de los puntos tiene la misma característica. ¿Qué pasa en 1 y qué pasa en 3? El 1 no es un elemento del conjunto S, pero podría ser punto interior. No tiene nada que ver. Si se cumple la definición, lo es. 1. Me centro acá. Piensen en un intervalo abierto cuyo centro es ese elemento, 1. El entorno es un intervalo abierto. El entorno que están pensando, ¿está contenido en el conjunto S? Seguramente no, porque los elementos ubicados a izquierda no pertenecen a S. Sí, los que están ubicados a derecha. Pero acá tiene que estar todo el entorno del intervalo considerado. Intervalo 1, 3, cerrado en 3, abierto en 1. Todo el entorno tiene que estar en el conjunto S. No lo encuentro. No hay, no existe. Por ende, este elemento no pertenece al conjunto de los puntos interiores. Que lo denotamos así, S interior. El 3, me ubico en el 3. ¿Existe algún entorno, existe algún intervalo abierto tal que 3 sea su centro y está contenido en S? No. Los elementos que están a izquierda de 3 pertenecen a S, pero todos los elementos que están a derecha de 3 no pertenecen. Por lo tanto, 3 no es punto interior. ¿Cuál es el conjunto de los puntos interiores? Los X pertenecientes a R, tal que 1 es menor que X y menor que 3. Es el intervalo abierto 1, 3. ¿Qué pasa si modificamos un poquito el ejemplo 2? Y proponemos el ejemplo 2, lo marqué mal, es esto. El ejemplo 2 y el ejemplo 3. ¿Sí? Y proponemos un ejemplo 4. Volvemos a trabajar con un conjunto del plano, tal que 1 es menor que X, menor o igual que 3, y además Y igual 0. En este caso, el conjunto es un conjunto del plano R2 con X comprendidos entre 1 y 3. No puede ser 1, sí puede ser 3, pero los valores de Y son 0. O sea que está aquí, sobre el eje horizontal. Si uno piensa las gráficas anteriores, dirían, ¿pero cuál es la diferencia con el ejemplo 3 o con el ejemplo 2? Bueno, con el ejemplo 2 es una región del plano, acá hay un montón de puntos sombreados, y esto no tiene un parecido evidente. El tema es que acá, en el ejemplo 4, estoy pensando en R2. Estoy trabajando en el plano, y los entornos en el plano son discos. Esto que está marcado en verde, por ejemplo, este es un entorno. Y este entorno no está contenido en el conjunto. El conjunto es la línea que está marcada en rojo, con el punto este. Este entorno, este circulito verde, este disco, no está contenido en el conjunto S. Por lo tanto, este punto no es punto interior. Si voy hacia la izquierda, pasa lo mismo. Y si voy hacia la derecha, pasa lo mismo. En cualquiera de los puntos de S voy a encontrar esta condición, esta situación.
no encuentro entornos contenidos en S. El conjunto de los puntos interiores es vacío. Acá está hecha la advertencia en relación a que ahora trabajábamos en R2 y los entornos son discos. Pensemos un poquito en esta región del plano, este conjunto S propuesto en el ejemplo 5. El conjunto S es todo el plano. Todo el plano. No está graficado nada porque podría ser la hoja, la pantalla, la pared, el techo, el piso, lo que quieran. Un plano. ¿Por qué ese interior es el plano? ¿Por qué es R2? ¿Todos los puntos del plano son puntos interiores? Imagínense cualquiera. Este, donde está puesto el cursor. Eso es un punto del plano. Imagínense que allí quieren trazar un entorno. El que ustedes prefieran. El entorno en el plano es un disco. Un disco. ¿Está contenido en el plano? Seguramente sí. Entonces ya está. Necesitábamos eso. Necesitábamos que haya un entorno contenido en el conjunto, contenido en el plano. ¿Lo encontraron? La verdad no me importa cuál es el radio. Más vale que sea un número positivo, obviamente, pero no su valor numérico específico. Por eso, R2 tiene a todos sus puntos como puntos interiores. ¿Qué pasa con este conjunto propuesto en el ejemplo 6? El conjunto S está formado por los pares XY de R3, tal que Z es igual a 0. ¿Qué es geométricamente Z igual 0? Z igual 0 es el plano XY. O sea, tengo ahora como conjunto un plano. Pero estoy trabajando en R3. Estoy trabajando en R3. ¿Y qué es en R3 un entorno? Ah, los puntos del entorno eran, claro, eran como las esferas, ¿no? El interior de la esfera. Entonces, ¿puedo marcar un entorno y que ese entorno esté contenido en un plano? No, porque seguro que ese entorno está en R3 y yo quiero poner algo de R3 en Z igual 0, en el plano. Entre comillas, bajarle una dimensión. Esto me pasaría con cualquier punto del conjunto S. Por lo tanto, no hay puntos interiores. Ese interior es el conjunto vacío. Esta es la observación que está escrita debajo. Algunos conjuntos tienen la característica de ser iguales al conjunto de puntos interiores. Por ejemplo, tenemos el caso de R2. R2 y el conjunto de puntos interiores coinciden. En el ejemplo 4 no sucedía eso. En el ejemplo 3 tampoco. En el ejemplo 2 tampoco. Algunas situaciones son tales que el conjunto es igual al conjunto de sus puntos interiores. Esos reciben el nombre de conjunto abierto. Justamente, la definición establece que S es un conjunto abierto
si, solo si, S interior es igual a S. Coinciden. Si es así, el conjunto es abierto. Si no, no. Veamos el ejemplo 7. En el ejemplo 7 tenemos un conjunto S formado por los puntos X, Y de R2, tal que X es mayor que 3. En X igual 3, un trazo discontinuo, puede tomar cualquier valor para Y. Todos los elementos ubicados en esta región del plano son el conjunto S. Cualquiera de estos elementos es punto interior. Cualquiera. Y los que están aquí ubicados sobre la línea de trazo discontinuo, este punto, por ejemplo, ¿es punto interior? ¿Qué decía la definición de punto interior? Uy, estaba más arriba y me olvidé, pero me parece que era que, sí, tiene que existir un entorno con ese centro tal que el entorno esté contenido en el conjunto. Y aquí veo que no. El entorno, el disco, tiene elementos que pertenecen a ese, que son ubicados hacia la derecha, y elementos que no pertenecen, son ubicados hacia la izquierda. Por lo tanto, estos puntos no son puntos interiores del conjunto. De esta forma, podría asegurar que el conjunto de los puntos interiores de S es el mismo del conjunto dado, y por lo tanto, este conjunto es abierto. En el conjunto de los números reales, en los intervalos que generalmente decíamos intervalo abierto, justamente el intervalo abierto AB, A más infinito, menos infinito B, menos infinito más infinito, o unión de dos intervalos abiertos, son todos ejemplos de conjuntos abiertos. Pasemos a la idea de punto de acumulación. Nuevamente consideramos un conjunto S contenido en Rn, y la definición de punto de acumulación establece que A es punto de acumulación de S si, solo si, para todo entorno reducido de centro A y radio R, se verifica que el entorno reducido intersección S es distinto de vacío. A ver, ¿qué dice esta definición? Para todo entorno reducido. Acá no alcanza con encontrar uno. Necesito asegurarme que todo entorno reducido, todo entorno al que le voy a sacar el centro, eso es lo que significa esta parte, todo entorno al que le voy a sacar el centro, todo entorno reducido, verifica que dicho entorno, intersección S, es distinto de vacío. Tiene elementos en común. Todo entorno al que yo le quite el centro tiene elementos del conjunto S. Esta es la definición. Acá hay una propiedad que plantea una pregunta después, una justificación. Establece que si A es punto interior de S, entonces A es punto de acumulación del conjunto. O sea, un punto interior seguro es punto de acumulación. Punto interior, entonces, punto de acumulación. Significaba que sea punto interior, que exista un entorno del punto que está contenido en S.
a ver algún dibujo. Por ejemplo, pues, vamos hacia arriba. Y este punto, ese punto P1. Ese punto P1 era punto interior. Y ese punto P1 es un punto de acumulación. ¿Todo entorno reducido de P1 tiene elementos del conjunto? Piensen en este entorno. Reducido, hay que sacar el punto, ¿eh? Este entorno, sin el centro, ¿tiene puntos del conjunto? Sí, seguro. Claro, pero la definición de puntos de acumulación habla de todo entorno. O sea que este otro, que tiene un radio más grande, este entorno reducido, sin el centro, ¿tiene puntos en común con el conjunto? Bueno, sí los tiene. Hay puntos que sí, puntos que no, pero la verdad, basta que haya uno, me alcanza. Si el entorno es más grande, estoy en la misma situación. Y si el entorno es más chiquitito, también. No importa si es más grande o más chiquito. El entorno que ustedes piensan, basta que sea entorno reducido de este punto P1, tiene elementos en común con ese. Es decir, este P1 era punto interior y además es punto de acumulación. Aquí les estoy mostrando en un ejemplo. Piensen un poquito de cómo podríamos justificar que todo punto de acumulación, perdón, que todo punto interior es punto de acumulación. Si es punto interior, entonces es punto de acumulación. Justamente, si uno lo lee cambiando el orden de las palabras, diciendo si A es punto de acumulación del conjunto, no necesariamente A sea punto interior del conjunto. Ojo con el orden en que decimos las palabras. Veamos algunos ejemplos. En el caso del ejemplo 8, estamos trabajando en R2 y en R2 los entornos son discos. Veamos este punto P1, como el del ejemplo que recién retomamos y que estaba más arriba. Este punto P1 era punto interior y justificamos recién que también es punto de acumulación. Este punto P2, sabemos que no es un punto interior al conjunto, pero ¿será punto de acumulación? Para eso tendría que responder si realmente todo entorno reducido de él tiene elementos del conjunto. Y observen que estoy trazando entornos de P2, y si pienso en los entornos reducidos, sin el centro, seguro que tienen elementos del conjunto, todos los que están en este sector. Si es chiquitito el entorno reducido, no importa, igual va a tener. Y si es grande, con un radio mayor, el elemento común también existe. Por lo tanto, sea cual sea el radio, siempre voy a encontrar entornos reducidos que tienen al menos un elemento de ese. Este elemento, P2, sí es un punto de acumulación. No es un punto interior, es un punto de ese, que pertenece a ese. P3, que está en este sector, en un sector de trazo discontinuo. P3 no pertenece a ese. P3 no es punto interior, porque ninguno de los entornos que marquen está contenido en el conjunto.
P sub 3 es punto de acumulación de S, porque cualquier entorno reducido que se considere con radio muy grande o con radio muy chiquitito, tiene al menos un elemento de S. El punto P sub 4, que está acá. P sub 4 es punto de acumulación. Pensemos, todo entorno de P sub 4, todo entorno reducido de P sub 4, tiene elementos en común con S. Si yo pienso en un entorno reducido con radio considerable, seguro que sí. Observen que el que estoy trazando, este entorno, el entorno reducido tiene elementos comunes, los que están de este lado. También tiene elementos que no, pero tiene elementos comunes. Si el radio lo considero menor, es este, el entorno reducido que ahora marcamos no tiene elementos en común con ese. Entonces, puedo asegurar que P sub 4 no es punto de acumulación, porque encontré uno, y con eso alcanza, encontramos un entorno reducido con centro en P sub 4 que no tiene elementos en común con el conjunto S. ¿Qué significa que un conjunto esté acotado? Consideramos un conjunto S contenido en Rn y se define S como conjunto acotado si solo si existe un entorno con centro en 0 y radio R, tal que S está contenido en el entorno. Ojo que ahora es al revés. El conjunto S es acotado si solo si existe un entorno con centro en el origen y radio R, tal que el conjunto está dentro completamente, el conjunto S está contenido en el entorno. Ahora, acá nos proponen el ejemplo 1, 3 y 4 anteriores, así que vuelvo a buscar esos ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a desmarcar. Ahí está. En el ejemplo 1 teníamos este conjunto S. Quiero saber si es un conjunto acotado. Este conjunto pertenece a, está contenido, el conjunto está contenido en R2. Bueno, necesito encontrar un entorno con centro en el origen de coordenadas, tal que este conjunto esté en el entorno. El sistema cartesiano acá ni siquiera está dibujado. ¿Dónde lo propongo? ¿Dónde propongo el origen de coordenadas? Si quieren, acá cerquita. Y si quieren, que sea el borde de la hoja. No importa. Yo lo que necesito encontrar es que haya un entorno que viene al plano, por lo tanto, un disco, con centro en el 0, 0, tal que este conjunto esté dentro. Yo me imagino aquí, donde está el cursor, el origen de coordenadas. ¿Puedo trazar ahí un entorno que contenga al conjunto sombreado? ¿Al conjunto S? Sí puedo. Voy a mover el cursor. Si quieren lo pongo acá en la letra E, al origen de coordenadas. Si aquí está el origen de coordenadas, yo puedo pensar un entorno
cuyo radio sea este, trazarlo, y todo el conjunto S está dentro del entorno. O sea, este conjunto es acotado. ¿Qué pasa con este? El del ejemplo 2. Acá tengo el origen de coordenadas, así que veamos si puedo llegar a determinar un entorno con este centro, tal que el conjunto S ya trabajado esté completamente en el entorno. Acá se me va a complicar, porque este conjunto sigue para acá y para acá abajo. Entonces, ¿hay un entorno, hay algún disco de radio finito que contenga todo esto? No, imposible. No hay ningún entorno. Este conjunto S del ejemplo 2 no está acotado. Veamos este, ejemplo 4. Aquí, ojo, estábamos trabajando con un conjunto de R2 y esto que está marcado en rojo es el conjunto S. Para saber si este conjunto es acotado o no, debe encontrar al menos un entorno con centro en el origen, tal que contenga al conjunto S. Ahora estoy trabajando en R2. Los entornos acá son discos. Necesito encontrar un disco con centro en el origen de coordenadas y radio finito, tal que contenga al conjunto S, tal que contenga a este conjunto que está en rojo. ¿Hay algún entorno? Sí, hay un montón. Si este es el centro del entorno, el origen de coordenadas, y el radio lo considero acá, por ejemplo, este entorno contiene completamente al conjunto S. Por lo tanto, puedo asegurar que este es un conjunto acotado. Sigamos avanzando. Estamos viendo esto. Acá tienen otros ejemplos. En el ejemplo 9, el conjunto S es, en realidad, la unión de dos... perdón. ¿Sí? Acá. El conjunto S es la unión de dos intervalos abiertos. El intervalo 1, 3, unión, intervalo abierto 9, 20. A ver, si vamos a ubicar en la recta, perdón, pero me olvidé de hacer esto antes, así que aprovecho y lo hago en este momento. Voy a hacer un esquema fuera de escala porque en realidad no nos está interesando la posición exacta, sino únicamente trabajar con la idea de punto de acumulación, conjuntos acotados, ¿sí? Estoy dependiendo de otra cosa. En este momento, otra cosa aquí. Más. No. Un poco desparejo, pero a ver. Aquí estoy pensando que está el número 1,
el 3, el 9, el 20. Intervalo abierto 1, 3. ¿Eso qué es? Intervalo abierto 1, 3 estaría pensando en estos elementos. Este intervalo abierto, ¿eh? Luego, intervalo abierto 9, 20. Intervalo abierto 9, 20. Vamos a pensar que es este otro. El conjunto S es la unión de estos dos. Este conjunto es acotado. ¿Por qué? Estoy trabajando en la recta. Acá los entornos son intervalos. Yo necesito encontrar un intervalo con centro en el origen, tal que dentro de él esté el conjunto S. El conjunto S es la unión de estos intervalos. Por lo tanto, si aquí está el origen de coordenadas, ¿existe algún entorno? ¿Existe algún intervalo abierto que contenga al conjunto S? Sí. Un intervalo abierto puede ser, por ejemplo, desde este punto hacia la derecha, le voy a indicar así. Le voy a indicar ahí abajo a propósito. Hasta acá, con este radio. Este, desde aquí, desde el origen de coordenadas, supongamos, hasta acá, y obviamente necesito, como es intervalo abierto, también esté del otro lado. ¿Sí? Este intervalo abierto está conteniendo al conjunto S. Encontré uno. Por lo tanto, este conjunto es acotado. En cambio, en el ejemplo 10, el conjunto S es el intervalo menos infinito 4. Intervalo menos infinito 4. Esto sigue para acá. Y sigue. Si quieren, lo prolongamos más todavía. Sigue. ¿Existe algún intervalo abierto con centro en el origen que contenga al marcado en verde? No, porque se fue al menos infinito. Por lo tanto, el ejemplo 10 corresponde a un conjunto que no es acotado. El ejemplo 11 se los dejo para que ustedes lo analicen. Y finalmente pasamos a la definición de conjunto conexo. En este caso estamos considerando que el conjunto S está contenido en R2, en el plano. La definición establece que S es un conjunto conexo si solo si para todo P1 perteneciente a S, para todo P2 perteneciente a S, existe una poligonal incluida en S que los une.
¿Qué quiere decir esto? Para todo P sub 1 perteneciente a S. Para todo P sub 2 perteneciente a S. Es decir, todo par de puntos del conjunto. P sub 1, P sub 2. Cualquier par de puntos del conjunto puede ser unido por una poligonal y esa poligonal tiene que estar incluida en S. Esa poligonal tiene que estar completamente en el conjunto S. Por ejemplo, tengo aquí, y lo voy a exagerar, un punto, P sub 1, y vamos a proponer, bueno, un punto un poquito gordito, se me fue. Un punto, lo voy a hacer más chico para que realmente quede en el conjunto, ¿sí? Dos puntos. Dos puntos cualesquiera de S. La definición me pide que la poligonal que los una esté en el conjunto. La definición me está pidiendo que, si yo hago una poligonal, esa poligonal que los une esté en el conjunto. Ahí tienen uno. Ojo, está dentro. Para todo par de puntos existe una poligonal. Esa. Para todo par de puntos existe una poligonal. No me pide todas. Porque claro, yo puedo trazar otra poligonal. Por ejemplo, perdón, una que haga esto. Vengo acá. Después, desde ahí, vengo hasta acá. Y alguien me podría decir, ¿esa es una poligonal? Uy, ¿esa es una poligonal? ¿Si hace esto? Sí. Pero esta no me sirve. Porque esta poligonal tiene puntos que está fuera de ese. Por lo tanto, esta no me interesa para la definición. Ya lo voy a sacar. La definición me pide par de puntos cualquiera. Todos los puntos del plano, perdón, todos los puntos de S tienen que verificar que al menos haya una poligonal. Acá lo encontré. ¿Qué pasa con este otro conjunto? Este otro conjunto S. Aquí tienen, supongamos un punto S, un elemento del conjunto S. Aquí. Y otro. Y otro acá. Bueno. Un punto un poco grande que no estaba en el conjunto. Ahora lo achicamos. Tengo una voluntad, por decirlo de alguna forma, piensen que eso es un punto, quedó un óvalo. Esos dos puntos. ¿Puedo trazar alguna poligonal que los una y que esté en el conjunto? Bueno, una posibilidad es pensar en esta. En esta, entre comillas, el camino directo. Claro, pero esta no me sirve. Será la más fácil, pero no va. Porque hay un sector que no está contenido en el conjunto S. Y entonces me fijo si hay otra.
Veamos qué pasa. ¿Puedo? Sí, puedo. Vengo por acá. Después continúo con un tramo por aquí. Y finalmente llego al punto. La primera que hice no me sirve. Esta, y ahora voy a marcar en verde, no me sirve. Hay un sector cuyos puntos no están en el conjunto. Por lo tanto, esta, chao. Encontré otra, sí, encontré otra poligonal, que es esta, que está completamente en el conjunto S. Este conjunto es un conjunto conexo. Veamos la última situación. S es esta zona sombreada y esta zona sombreada. Si yo elijo dos puntos de este sector, no voy a tener problema, voy a poder encontrar la poligonal seguro. Si elijo dos puntos de este otro sector, también voy a poder encontrar la poligonal. Pero, ¿qué pasa si elijo un punto de este sector y elijo un punto? Uy, me fue el punto. Bueno, este punto no quiere irse al otro ejemplo. Uy, qué lío estoy haciendo. Ahí lo solté. No, no lo llevo. Perdón por el lío que estoy haciendo, pero yo estoy moviendo todo. Qué desastre que estoy haciendo. Creo que igual la idea ustedes ya la tienen. Espero que la tengan, porque están esperando todavía, están ahí o ya se fueron. Ya se fueron, me parece, ¿no? Sí, los cansé con esto. Bueno. Hoy no es un día tecnológico. Vamos a poner así. En el sector de la izquierda, el punto es el azul. En el sector de la derecha, el punto lo indiqué con el cursor. Los dos puntos pertenecen al conjunto. La cuestión es determinar alguna poligonal que los una que esté contenido en el conjunto. ¿Existe alguna poligonal que contenga todos sus puntos, que el conjunto, perdón, contenga todos sus puntos? ¿Existe alguna poligonal contenida en S? Me parece que no. Piensen en lo que quieran. Para ir del sector izquierdo al sector derecho, necesitan pasar por una zona blanca, la que ustedes prefieran. Pero al pasar por la zona blanca, esos puntos no pertenecen a S, por lo tanto, la poligonal no está contenida en S. Es decir, el conjunto no es conexo. Bueno, independientemente de todos los movimientos que hice con los puntos o con las poligonales y las cuestiones tecnológicas, espero que les haya quedado bien claro cuando un conjunto es conexo y cuando no lo es. Bien, ahora sí, resuelvan el ejercicio 2 del práctico de funciones de varias variables.